Bien chicos, vamos a ver ahora la parte de diarrea, ¿ya? Acá vamos a ver la diarrea crónica porque en pediatría van a ver la parte de diarrea aguda, ¿ya? Recuerden, la definición de diarrea es el aumento de frecuencia, 3 o más deposiciones al día, aumento de volumen, más de 250 gramos al día, o la disminución de la consistencia, y este último es el criterio cardinal, y crónica por el tiempo de enfermedad, ¿no? Más de 30 días, ya que la diarrea aguda es menos de 2 semanas y la subaguda o persistente de 2 semanas a un mes, ¿correcto? Y cuando me pregunten la causa de diarrea crónica más frecuente, es el problema funcional. Eso es lo más frecuente, ¿ya?, de la diarrea crónica, el problema funcional, donde está alterado la motilidad, y ahí el representante característico es el síndrome de intestino irritable, ¿no?, que predomina sobre todo en mujeres jóvenes, ¿ya? Mujeres jóvenes, una diarrea matutina que alterna diarrea con estreñimiento, ¿no? Problemas endocrinológicos como hipertiroidismo, el síndrome post-vagotomía o síndrome de dumping, también llamado, ¿no? Son problemas funcionales, pero el que destaque es el síndrome de intestino irritable. Pero lo primero que debo descartar es cuando la diarrea es orgánica. Eso es lo primero que debo descartar, ¿no? Cuando la diarrea es orgánica. Por eso acá están los datos de organicidad. Si a mí me dicen que la diarrea se acompaña de sangrado, de fiebre, de baja de peso, adulto mayor, historia de cáncer, lo levanta por la noche al paciente, ¿no?, abundante la diarrea esteatorreica, con anemia, con hipoalbuminemia, con aumento de BCG, PCR, doctores, esto viene a ser causa ya de diarrea orgánica. Yo no voy a pensar en un problema funcional si el paciente tiene anemia, baja de peso, lo levanta por la noche, ¿no? Eso ya no es un problema funcional. Entonces debo descartar un cuadro orgánico, ¿ya?, cuando tengo estos datos. Y en el cuadro orgánico tenemos estos 3 tipos de diarrea: la secretora, la osmótica, también llamada malabsortiva, y la inflamatoria, ¿no?, la inflamatoria. Muy bien, en el caso de la diarrea secretora, es una diarrea voluminosa en la cual el paciente pierde bastante electrolitos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la diarrea secretora, hay un movimiento, un pasaje activo de electrolitos hacia la luz del intestino: sodio, cloro, potasio, bicarbonato. Y por eso la diarrea es alcalina, ¿no?, porque pierde bicarbonato y el pH es alto en las deposiciones. Diferente a la diarrea osmótica, porque la diarrea osmótica no pierde electrolitos, lo que pierde es agua pura. ¿Y por qué? Porque hay un movimiento de agua hacia la luz debido a la presencia de sustancias reductoras, osmolitos efectivos, que están en la luz, que no se han digerido, no se han absorbido y que jalan agua, ¿correcto? Entonces, estas sustancias movilizan agua por ósmosis. Por eso, como puedes ver acá, en la diarrea osmótica no se pierde electrolitos, porque hay un movimiento pasivo de agua. Ahora, estas sustancias que no se han digerido o absorbido, en el colon las bacterias lo degradan a ácido láctico. Por eso la diarrea osmótica tiene pH ácido, ¿ya? Por eso característicamente vamos a ver eritema perianal. Ahora bien, cuando me pregunten la principal forma de diferenciar cuándo es secretora de la osmótica, es con el gap osmolar en materia fecal. ¿Bien, chicos? ¿Cómo se calcula el gap osmolar en materia fecal? Resto a la osmolaridad plasmática, que vale 290, le resto 2 veces la pérdida de sodio y potasio en heces. Entonces, cuando es diarrea secretora, como pierde bastante sodio y potasio, este número es alto. Entonces, 220 menos un número alto, la diferencia va a salir baja. Entonces, cuando me dicen gap osmolar en heces menos de 50 milosmol, eso es secretora. En cambio, la osmótica, la suma de sodio y potasio va a ser bajo, porque no pierde electrolitos. Le resto 290, un número bajo, esto va a salir alto. La diferencia va a salir alta. Entonces, vamos a tener que acá es más de 125 miliosmol. Y esa es la principal forma de diferenciar. En la diarrea secretora, el gap osmolar en heces está bajo y en la osmótica está elevado, ¿ya? Otra es con el ayuno, ¿no? Si la diarrea persiste con el ayuno, secretora. Si la diarrea mejora con el ayuno, osmótica. La osmótica mejora con el ayuno, ¿ya? Muy bien. Y la inflamatoria es cuando hay reacción inflamatoria positiva, ¿no? Entonces hay polimorfo nuclear, hay glóbulos rojos, debido a que hay una reacción inflamatoria que induce la diarrea. Cuando hablamos de las causas, acuérdense, diarrea secretora,
tumores gastrointestinales. Los tumores gastrointestinales dan diarrea crónica secretora, el tumor carcinoide, la mastocitosis, el gastrinoma, que produce el síndrome de Zollinger-Ellison. Entonces, cuando me digan adenoma velloso, ¿no?, un pólipo en el colon, entonces todo lo que son tumores gastrointestinales, recuerden, dan diarrea crónica secretora, ¿ya? Diarrea crónica secretora. Y hablemos un poco del tumor carcinoide. Interesante, porque el tumor carcinoide deriva de las células APUT o células neuroendocrinas, productoras de serotonina, ¿verdad? Serotonina, histamina, etcétera. Localización más frecuente es a nivel del ilio, es la localización más frecuente. Y el tumor carcinoide, ¿qué produce? Síndrome carcinoide. ¿Ya? El tumor carcinoide produce el síndrome carcinoide, que va con rubicundez facial, va con broncoespasmo, va con diarrea secretora. Ese es el síndrome carcinoide. Y cardiopatía valvular. ¿Y qué válvula es la que más afecta el tumor carcinoide? Si les preguntaran, la válvula tricúspide es lo que más afecta. Puede generar insuficiencia, puede generar estenosis, pero a nivel de la válvula tricuspidia es la que más afecta. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Con el dosaje de este metabolito, ¿no? El ácido 5-hidroxiindolacético. Ácido 5-hidroxiindolacético. ¿Ya, doctores? Muy bien. En cambio tenemos el otro, que es el gastrinoma. El gastrinoma es el productor de gastrina, ¿no es cierto? O sea, el tumor es de la célula G, que produce gastrina, ¿ya? Ese es su producto de secreción, gastrina, y va a producir, por lo tanto, bastante secreción de ácido. Localización intestinal más frecuente, duodeno, es la localización intestinal más frecuente. Y extraintestinal más frecuente, páncreas. Localización extraintestinal más frecuente, páncreas, ¿no? Donde en el páncreas, en los islotes de Langerhans, ahí nace el gastrinoma. Y te da el llamado síndrome de Zollinger-Ellison, que cursa con hemorragia digestiva alta. ¿Por qué? Porque la gastrina, al estimular la producción de ácido, produce úlceras múltiples en el duodeno. ¿Y qué más produce? Diarrea secretora. Cuando te pongo el caso clínico de paciente con diarrea secretora, sangrado digestivo por úlceras múltiples en el duodeno, piensa en un gastrinoma, ¿no? En un gastrinoma. El dosaje o el diagnóstico lo hacemos con gastrina, pues, ¿no? A nivel sérico. Recuerden que el ácido hidroxiindolacético se mide en orina y la gastrina a nivel sérico, ¿no? Entonces los tumores gastrointestinales, recuerden, dan diarrea secretora crónica. Osmótica, la intolerancia a la lactosa. Paciente que tiene ausencia de la disacaridasa y por lo tanto tiene intolerancia a la lactosa, ¿no? Entonces tú recuerdas el borde en cepillo que tiene el enterocito es el que tiene las enzimas, ¿no? Para degradar a la lactosa. ¿Qué? A glucosa más galactosa. O la maltosa también, que degrada a glucosa más glucosa. O la sacarosa, que se degrada, que es un disacárido, que se degrada a estos monosacáridos, glucosa más fructosa. Entonces el enterocito, el borde en cepillo del enterocito, tiene la maquinaria enzimática para degradar estos disacáridos a monosacáridos. Y ahora sí, como monosacáridos se pueden absorber. Tú te acordarás cómo se absorbe la glucosa y la galactosa. La galactosa y la glucosa se absorben por un transporte activo secundario, ya que es acoplado a sodio, ¿sí? Y el transportador se llama CGLT1. Diferente a la fructosa, ¿verdad? La fructosa, recuerden, es una difusión facilitada. No depende de sodio, porque de frente se absorbe por este carrier o transportador llamado GLUT5. El GLUT5 es el que permite el transporte, la absorción de fructosa, tanto en el intestino como en el espermatozoide, recuerden. Intestino y espermatozoide, ¿no? Entonces, es cuando el paciente tiene alteración de esta enzima, entonces no va a poder degradar la disacaridad, no degrada la lactosa, y la lactosa es un osmolito efectivo, jala agua, generando una diarrea osmótica, ¿no? Una diarrea osmótica. Entonces la intolerancia a la lactosa o el uso de laxantes, pues, ¿no? Lactulosa. Entonces también va a generar diarrea osmótica o diarrea malabsortiva. ¿Cuál es el dato para presentar malabsorción? Cuando el paciente tiene desnutrición, cuando el paciente tiene anemia, cuando el paciente tiene baja de peso o cuando tiene las heces con grasa, esteatorrea.
Cuando te dan ese dato de esteatorrea, ¿no?, deposiciones con grasa, o esas lientéricas, que es las deposiciones con alimentos no digeridos, pensar en malabsorción. Y ahí tienes que pensar en insuficiencia pancreática, que como no tenemos la maquinaria enzimática, no digerimos, no absorbemos, o la intolerancia al gluten, la enfermedad celíaca, donde hay una atrofia de vellosidades intestinales, debido a una respuesta inmunitaria. Entonces también va a dar mala absorción. Y finalmente tenemos la diarrea inflamatoria, donde tenemos la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa, la colitis isquémica, la colitis por radiación. Esos van a dar diarrea inflamatoria, ¿no? Diarrea sanguinolenta, porque hay polimorfo nuclear, glóbulo rojo, diarrea sanguinolenta. Bien, y otros tipos de diarrea que les han preguntado por ahí en el examen, la colitis pseudomembranosa, ¿no?, que es producida por esta bacteria, el Clostridium difficile, que es la principal causa llamada de diarrea nosocomial o diarrea hospitalaria. ¿Por qué? Porque está asociado al uso de antibióticos de amplio espectro. Entonces, ¿cuál es el más asociado? Clindamicina, 2 betalactámicos de amplio espectro, 3 quinolonas de amplio espectro. Entonces, clindamicina, betalactámicos, quinolonas están asociados a la diarrea por Clostridium difficile, que es una bacteria gram positiva, aeróbica, formadora de espora, y la que produce la diarrea, la inflamación que va a dar la diarrea, viene a ser las toxinas. La toxina tipo A, la toxina tipo B, causan una reacción inflamatoria en el intestino, generando una diarrea voluminosa en pacientes hospitalizados, porque el paciente hospitalizado está recibiendo antibióticos de amplio espectro. Entonces, lo que hace estos antibióticos es borrar la flora del colon normal y predomina entonces esta bacteria, ¿no?, el Clostridium, que va a producir la toxina y genera la colitis. Pues el diagnóstico se hace con dosaje de toxina de Clostridium en heces. Dosaje de toxina en heces de Clostridium para diagnosticar colitis pseudomembranosa. ¿Cuál es el antibiótico más efectivo para tratar la colitis pseudomembranosa? Vancomicina por vía oral por 10 días. Es el antibiótico de elección, el más efectivo. Alternativa a metronidazol. Alternativa. Pero el de elección, el de mayor efectividad, vancomicina. Sobre todo para los cuadros graves hay que dar vancomicina por vía oral. Ojo, por vía oral. Muy bien. Solo en casos refractarios, que el paciente tenga falla multiorgánica, sepsis, no responde a antibióticos, el último recurso ya es la cirugía, ¿ya? La cirugía. La enfermedad celíaca es una enteropatía inmune por intolerancia a esta proteína llamada el gluten, que está presente en el trigo, en la cebada, en el centeno, etcétera, ¿no? Entonces, este gluten induce una respuesta inmunitaria y eso es lo que va a causar la atrofia de vellosidades. Está asociado con este factor de inmunidad, el HLA-DQ10-DQ8, ya con eso está asociado. Y tiene ciertos factores de riesgo que deben recordar. Se asocia con síndrome de Down, con diabetes mellitus tipo 1, ¿no? Entonces, en ese contexto te dicen niño que tiene diarrea crónica. ¿De qué tipo? Malabsortiva. Con distensión, desnutrición, no gana peso, no gana talla, tiene anemia. Entonces, esa diarrea crónica malabsortiva en un niño debemos descartar enfermedad celíaca, ¿no? Y más si tiene estos factores, síndrome de Down, diabetes tipo 1. Su lesión dermatológica, la tienen acá en el gráfico, se llama dermatitis herpetiforme. Dermatitis herpetiforme. Y la evaluación, cuando estoy sospechando enfermedad celíaca en un niño, es con la serología. Serología. Pides primero el anticuerpo más sensible, que es la antitransglutaminasa. Si esta no sale tan elevada, hay que pedir la más específica, que es el antiendomicio. Antiendomicio es la más específica. Entonces evalúo con anticuerpos. Antitransglutaminasa, antiendomicio. La que no sirve es la antigliadina. También se puede usar este anticuerpo, pero es el que tiene menos sensibilidad y menos especificidad, la antigliadina. Muy bien. ¿Qué pasa si tengo la sospecha clínica, pero los anticuerpos han salido negativos o a títulos bajos? El último recurso es la biopsia, ¿no? Entonces, si la serología no me confirma, la biopsia de intestino delgado. ¿Y qué vamos a encontrar en la lesión de la enfermedad celíaca? La llamada atrofia de vellosidades intestinales e hiperplasia de las criptas de Lieberkühn. Esa es la lesión característica de la enfermedad celíaca. Atrofia de vellosidades, hipertrofia de las criptas. Típica lesión
de la enfermedad celíaca. ¿Ya, chicos? Muy bien. El tratamiento es con la dieta, básicamente, la dieta. Evitar los alimentos que contengan gluten. Solo en casos refractarios hacemos corticoterapia. Solo en casos refractarios. ¿Ya? Corticoterapia. Muy bien. Y luego tenemos acá el síndrome de intestino irritable, que es típico en pacientes mujeres menores de 50 años. Es un problema crónico funcional. Es el problema crónico funcional más frecuente, ¿no? ¿Qué causa? Diarrea crónica. Pues. Una diarrea crónica, dolor de tipo funcional, porque no hay algo orgánico, ¿no? Es idiopático. Hay teorías que intentan explicar el síndrome de intestino irritable, ¿no? El hecho de la alteración de la flora del colon, la interacción neurológica que tiene el intestino con el cerebro, ¿no? Problemas psiquiátricos, ansiedad, depresión, etc. Entonces, son teorías que tratan de explicar, pero como tal es idiopático. Y para el diagnóstico del síndrome de intestino irritable, recuerden los criterios de Roma 4, ¿no? Que nos dicen dolor abdominal recurrente en los últimos 6 meses. ¿Ya? Ese es el tiempo de enfermedad, 6 meses, crónico, asociado al dolor que mejora con la defecación. Ese es un dato importante. Cuando te digan dolor que mejora con la defecación y tiene periodos en el cual cambia la frecuencia y la forma de las heces, es decir, alterna diarrea con estreñimiento, alterna periodos de diarrea con periodos de estreñimiento, ¿no? Y solo se presenta en las mañanas, se presenta en las primeras horas de la mañana, pero el dolor mejora con la defecación, alterna diarrea con estreñimiento. Recuerden la clasificación de Bristol, ¿no? Bristol 1, Bristol 2 son las heces duras, estreñimiento. Bristol 6, Bristol 7, las diarreas, ¿no? Las deposiciones de baja consistencia. Entonces la mujer tiene un problema crónico de dolor que mejora con la defecación, alterna diarrea con estreñimiento. Solo se presenta en las primeras horas de la mañana. Entonces ahí, chicos, pensamos en síndrome de intestino irritable, ¿no? Sobre todo en mujeres menores de 50 años. Y debemos excluir el cuadro orgánico. No debe haber estos cuadros, ¿no? O sea, si se presenta en edad adulta, eso ya no es intestino irritable. Hay que buscar cuadro orgánico. Sangrado, si lo levanta por la noche, pierde peso, historia de cáncer, masa o ganglio, anemia ferropénica, eso ya no, ¿no? Si hay sangrado digestivo, ya no. ¿Estamos? El tratamiento depende del síntoma que predomine. Si predomina la diarrea, damos loperamida, ¿no? Que es el antidiarreico para problemas funcionales. Si predomina el estreñimiento, damos laxantes, ¿ya? Lactulosa, polietilenglicol, etc. Si predomina el dolor, damos bromuro de otilonio, que es un antiespasmódico, bromuro de otilonio. Y en casos severos refractarios podemos incluso utilizar antidepresivos tricíclicos, en casos severos refractarios.